A reading from the book of Nehemiah. Lectura del libro de Nehemías. El mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes, siendo yo Nehemías, copero mayor, tomé vino y se le ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste y me dijo el rey: ¿Qué te pasa que estás tan triste? Tú no estás enfermo, sino preocupado. Me llevé un susto enorme y respondí al rey: Viva el rey eternamente. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo: ¿Qué pretendes? Me encomendé al Dios del cielo y contesté al rey: Si a su majestad le parece bien y si está satisfecho de su siervo, déjame ir a Judá y reconstruiré la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien la fecha que le indiqué y me dejó ir. Pero añadí: ruego a su majestad que me den cartas para los gobernadores de Transeufratina, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que suministre vigas de madera para los portones de la ciudadela del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Por un favor de Dios, el rey me lo concedió todo. Verbum Domini. Let my tongue be silent. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los cauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitan a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántanos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, I consider all things so much rubbish. Considero todas las cosas como tanta basura para que yo pueda ganar a Cristo y que se me encuentre a Él en mí. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. As Jesus and his disciples were En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno:
I will follow you wherever te seguiré a donde vayas. Jesus answered him. Jesús le respondió, Foxes have dens, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, the Son of Man pero el Hijo del Hombre nowhere. no tiene dónde reclinar la cabeza. But to another A otro said, le dijo, sígueme. but he replied, Él respondió, let me go first. and déjame bury my primero ir a enterrar a mi father." He padre. answered him, Le contestó, let the dead deja bury que los the muertos entierren a sus muertos. dead, but you go Tú and proclaim the vete kingdom of a God." anunciar el reino de Dios. And another said, Otro le I dijo, will follow you, Lord, te seguiré, Señor, but first pero déjame primero despedirme de mi familia. at home. Jesus answered him, Jesús le contestó, no one who sets el que echa mano al arado and looks to what was y left sigue mirando atrás for the kingdom of no God. vale para el reino de Dios. Verbum de homini. In both readings, Tanto en una lectura como en la otra del libro de Nehemías y del Evangelio según San Lucas, goal is to go to la meta es ir a Jerusalén. there are two different Hay dos diferentes propósitos en lo que a ir for its own time. a Jerusalén concierne, apropiadas ambas para su época. Nehemías, que To King Artaxerxes, estaba hablando al dios Ataxerxes, al rey, mejor dicho, en el año 445 a.C. Esto 95 fue alrededor de 95 años después de que los israelitas primeramente permitieron a los judíos salir de Babilonia. Habían sido llevados en exilio a Babilonia bajo Nabucodonosor they stayed there until y se mantuvieron allí estuvieron hasta el 539. Cyrus the Persian Ciro, el persa, conquistó a Babilonia y les permitió regresar a su país. going home El proceso de regresar fue uno en que en algunos de los judíos in Babylon. que vivían en Babilonia volvieron a Jerusalén, no todos. And Y entonces they started to build the temple. comenzaron a construir el templo. They Sin stopped embargo, after they put in se detuvieron después de poner They didn't resume el fundamento, no volvieron a construir el templo hasta el 520 y lo terminaron en 515, pero el templo era pequeño en comparación con lo que había sido construido por Salomón. pointing. Era algo que desilusionaba, fue tanto así que algunos de los más antiguos, de los ancianos que recordaban en The new one. el templo de Salomón, lloraron cuando vieron el nuevo. Entonces, Period. en el mismo periodo, Experiencing great poverty. estaban experimentando gran pobreza porque los profetas ambos habían muerto y Zacarías señaló esto y más tarde, 460. So about en los años 460, es decir, como 60 años después de construido el templo, o 50 años, mejor dicho, the prophet Malachi. se tuvo al profeta Malaquías He also y él también is criticizing estuvo criticando a los habitantes de Jerusalén, living que estaban viviendo en pobreza todavía. the full population had La totalidad de la población todavía no había sido cubierta y otras cosas estaban sucediendo. Algunos hombres estaban divorciando de sus esposas judías y casándose con extranjeras, y que había el peligro de mezclar la religión con estas extranjeras, was the danger y que había el peligro de offering God ofrecer a Dios menos sacrificios de menos cualidad, Malachi says que el profeta Malaquita decía eran tan malas en su calidad que uno no la ofrecería como all of that indicated algo para el gobernador, para conseguir un favor. Todo esto iba en declinación en el fervor religioso en Jerusalén. and Y for today's reading para la lectura del día de hoy, en el capítulo 1 de Nehemías, él había recibido un informe de que
En general, religious life of la Jerusalem vida religiosa de Jerusalén había continuado declinando decididamente y la gente no sentía mucho entusiasmo porque lo demostraban en la forma en que vivían su fe y obedecían a sus leyes. Nehemías, un judío muy pío que vivía en Persia y que servía al señor de Persia, el rey, en la corte real como el hombre que serviría el vino al rey, que era un cargo de mucha confianza, porque si no, fácilmente él pudiera haber envenenado al rey. Por lo tanto, tenía que ser un oficial muy confiado en él para servir en los banquetes el vino al rey, así como algún tipo de consejero. Él escuchó estos informes acerca de los judíos que regresaban a Jerusalén, diciendo que había una declinación en la fe. Now we want to reflect Queremos reflexionar sobre ese hecho desde el comienzo, porque estos periodos en que la fe experimentaba una declinación forman parte de la historia humana. Hay momentos en que en la iglesia back podemos mirar hacia atrás en la historia y ver que la fe se había enfriado. had become La fe se había convertido en algo desconocido y estamos pasando por un periodo en décadas recientes en que la gente no había estado aprendiendo su fe. El catecismo no se enseñaba many acts of piety y muchos actos de piedad no se estimulaban. Había periodos en tiempos recientes en que los niños, a ellos ni siquiera se les enseñaba a rezar el rosario. El catecismo y sus clases eran algo mucho más orientado a hacer collages en lugar de enseñar los mandamientos. Este tipo de declinación se muestra en la asistencia menor a la iglesia are not far en declinación, y esta situación no es muy distinta a la de hoy día. Sin embargo, Nehemías se sintió motivado por el Señor, no solamente en lo que hay un mayor entusiasmo y el deseo de regresar a Jerusalén, sino la sensación de sentirse deprimidos. the Lord could Que el Señor pudiera utilizar su sentido negativo también. Por una parte, quería ayudar la situación en Jerusalén y por otra parte, era un oficial de la corte real y no podía irse sin permiso del rey de Persia. and so he was depressed. Por lo tanto, se sintió deprimido, Stuck. estaba trabado, Great holy desire. quería un gran deseo santo, sin embargo, sentía un impedimento político y no sabía cómo pedírselo esto al rey. Sin embargo, su propia apariencia decaída fue suficiente para alertar al rey de que ese no era el Nehemías que él conocía. Something is wrong with Algo andaba mal con Nehemías y como resultado el rey le pregunta a él, ¿no estás enfermo? Entonces, ¿por qué tienes el corazón enfermo? you down. ¿Qué te ha traído And a esta situación? Nehemías le dijo entonces que Jerusalén todavía estaba en ruinas, no wall. que no había un muro a su alrededor, que no había puertas. ¿Y por qué no? To have a wall, Pues el tener un muro city gates, y una puerta en la ciudad significaban dos cosas. Primeramente, protección, that you could be protected que uno puede estar protegido contra by los ataques por parte de nómadas que venían on the settled people. a atacar a la gente ahí asentada. También significó independencia e identidad. The people of La Jerusalem, gente de Jerusalén, with their knockdown walls, con sus muros derribados, no podían desarrollar completamente su identidad como un pueblo distinto. En ese momento of the administration, formaban parte de la administración de las provincias de Samaria, and that the Samaritans, y que los samaritanos y sus líderes half
believers in God, eran medio creyentes en Dios y medio creyentes en paganismo. Eran una mezcla paganism, de paganismo y worship of the Lord God. de adoradores del Dios nuestro Señor. Made Entonces, esto hizo prone towards que las cosas fueran más propensas a la corrupción. Hemos visto este tipo de cosas que sucede incluso en los comerciales, en que se habla acerca del Dios de las hamburguesas. Incluso los paganos no tenían dioses de las hamburguesas, sino que eran más nobles que eso. mentality Pero esta mentalidad de mezclar el paganismo ha llegado a los comerciales en diferentes formas. Y something that esto es algo que muestra un tipo similar de corrupción, incluso en nuestra sociedad, y el movimiento de la nueva era, que fue sobrecargado kind of con corruption este tipo de corrupción, mixing con mezclas de paganismo y de adoración del único Dios. La gente que se había criado como judío o cristiano comenzó a mezclar el movimiento de la nueva era y tratar de que se le ocurriera algo parecido. Esto aplicado a gente que se mantenía dentro del liderazgo de la iglesia en esos momentos, que estaban allí haciendo ese tipo de combinaciones, and saying that, well, this is new, diciendo, bueno, esto es algo nuevo y adelantado. backward, No, es algo retrasado, retrograde. algo retrógrada. Es el tipo de cosa que estaba sucediendo en la época de Nehemías y fue un desastre incluso en su época y incluso en nuestra época actual. So the king of Por lo tanto, el rey de Persia understand comprende esto, situation la situación, and allows y permite a Nehemías regresar. and one of the things that Nehemiah Una de las cosas que Nehemías pudo hacer es somebody who on hacer que la gente tomara conciencia del hecho de que por una parte eran píos, lloraban al Señor Dios y confiaban en Él. but on the other hand Pero por otra parte, also él también era un hombre de una voluntad férrea. what Él sabía lo que él tenía que hacer and he was able to y stir the people pudo to two things. hacer que la gente se conmoviera para reconstruir los muros y las puertas. Hizo que lo hicieran y entonces por sus propios esfuerzos pudieran recuperar una forma de independencia y de identidad, y que pudieran concentrarse en su verdadera identidad, que es el estar comprometidos con el Señor Dios. Esa era la identidad real de Israel, To allow y no permitir que políticos Samaria de Samaria to mix se mezclaran their faith su fe of pagan. con la fe del paganismo. And that's a very important Y thing. esto es algo muy importante. Secondly, En segundo lugar, to stir él pudo hacerles a ellos escuchar la ley y desear vivir de acuerdo con ella, y lo veremos esto en la lectura del día de mañana. Sin embargo, esta tarea doble formó parte de su reforma del antiguo Israel. Es el tipo de cosa que el Señor quiere hacer que sintamos en toda época en que haya frialdad, en todo momento en que haya una mezcla of false ideology. de ideologías falsas. Our society, the En nuestra sociedad actual, la mezcla del secularismo y el materialismo with the sprinkling of Christian con este poquito de cristiandad temptation es la tentación de la época actual, y que nosotros tenemos que permitir al Señor el hacernos sentir so that su gracia, para que la pureza de nuestra fe católica would be part of us. formaría parte de nosotros y de nuestro liderazgo, no solo en el clero, sino también entre nuestros políticos. Recuerden que Nehemías era un laico y un político, And that he, y que él utilizó su cargo political leader, como líder político y como in order to set a tone para so that the priests sentar un tono para que los sacerdotes pudieran hacer a la gente sentir que debían obedecer la ley. La fiesta del día de hoy es la del rey, who did the same que hizo eso mismo en Bohemia. in
Él había sido criado en la fe, llegó a ser rey y utilizó esto para utilizar el paganismo, para pelear contra el paganismo y la corrupción de su época. Él se convirtió en un líder político que permitió que su fa informara la forma en que él se encargó de los pobres, edificó la iglesia y diseminó la fe al estimular el catecismo y la enseñanza del catecismo que todavía se acordaban del paganismo del pueblo de Bohemia. Él estuvo allí junto con ellos. Esperamos lo mismo con nuestros políticos también. En cuanto al evangelio, Jesús nuestro Señor está en su camino hacia Jerusalén. Ese es el periplo que él está haciendo y 3 personas distintas son confrontadas acerca de seguirle a él. No seguirle a él para reedificar Jerusalén. Herodes el Grande había reconstruido la ciudad de Jerusalén de manera bella. Sin embargo, eso no era suficiente para sostener a la ciudad, porque en una generación, tras 40 años, la ciudad iba a ser destruida por los romanos y ser incendiada hasta ya no existir. Cristo no vino a hacer ese tipo de reedificación como hizo Nehemías, sino más bien llamar a los discípulos a seguirle para construir el reino de Dios. Y que esta reconstrucción del reino de Dios quiere decir que habrá riesgos y que requiere un compromiso. Los riesgos son los de no tener un lugar donde depositar la cabeza. Los animales están mejor. Plutarco y Homero habían enseñado a cómo los animales tienen donde vivir y que la naturaleza se encarga de ello. Nuestro Señor aquí habla acerca de lo importante que es para nosotros tomar el riesgo de seguirle a Él, incluso si no tenemos un lugar en que quedarnos como Él no lo tuvo. Él se vació de palacios y de gloria y Él vivió en una forma muy pobre para que Él pudiera edificar un reino dentro del corazón de los individuos y formar un pueblo comprometido para con Él, y incluso nuestro compromiso para con la familia es algo que debe ponerse en un nivel secundario en comparación con la edificación del reino del Señor, y así no permitirá que al hombre no se le permite volver a enterrar a sus parientes porque tomaba un año y la preparación del ataúd era de piedra, así que regresar a ese año de luto, la urgencia de seguirle a Él es algo tan grande que nosotros tenemos que hacer acerca de eso ahora. Él incluso, si un hombre es como el profeta Elías, Elías dijo, regresemos para despedirme de mi familia, y eso es lo que hace este hombre también. A diferencia de Elías, nuestro Señor no le permite hacer eso porque seguir a Jesús incluso es más urgente que seguir a Elías el profeta. Y es más urgente que el llamado para ser un profeta como Elías. Es una urgencia el ayudar a la gente y convencerlas de Cristo para el reino de Dios y formar parte de su iglesia y para servir al Señor con todo su alma, cuerpo y corazón.